Felicitas Carbarera es senadora de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con ella porque está pidiendo un tratamiento especial, tanto para las escuelas rurales como para las escuelas agrotécnicas. Felicitas, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes ahí en el piso? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Felicitas, a ver, primero, contanos cuál es la situación en este momento de las escuelas rurales y de las escuelas agrotécnicas con respecto a la presencialidad. Bueno, en este momento, en base a los relevamientos que nosotros estuvimos haciendo, nosotros recorremos mucho la sección y todo lo que tiene que ver con las escuelas, sobre todo las escuelas que importan al interior productivo, ¿no? Recordemos que estas escuelas rurales, agrarias, agropecuarias, técnicas, tienen que ver con el potencial en recursos humanos que vamos a tener en el futuro acá en el interior para todas las empresas y producciones que se dedican a este tipo de trabajos, ¿no? Tener mano de obra calificada, chicos que desde el primer momento se contacten con el entorno y trabajen a partir de eso y sobre todo con una mirada a futuro, son muy importantes para el interior productivo. En este momento, escuelas que en una situación de normalidad tendrían que tener sus residencias y sus internados abiertos. Son escuelas que son de alternancia. En muchos de los casos los chicos van pupilos a las escuelas, están una semana en la escuela y otra semana en las casas. En algunos casos, como los CPT, las de alternancia son una semana en la escuela, 2 semanas en las casas trabajando en trabajos prácticos y proyectos concretos. En este momento se les ha aplicado a las escuelas de estas modalidades el mismo protocolo basado en el plan jurisdiccional que bajó desde la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, el mismo protocolo que cualquier escuela de ciudad. Una jornada con un horario máximo de presencialidad de 4 horas y que no puede superar ese tiempo de estadía. Cierre de los comedores y cierre de todo lo que son las actividades a contraturno, ¿no? Felicitas, es de conocer cómo funcionan, ¿no? Es de conocer las distancias, es de conocer esto que vos marcabas de los internados, es de conocer también que en muchos casos son muchos hermanos que comparten la misma clase, la misma aula, ¿no? Es desconocer, además de todo eso que acabas de mencionar, las distancias que manejan estos chicos para llegar a esas escuelas. Muchísimos de esos alumnos, y en algunos casos hasta el 100% de los alumnos, no viven ni cerca de la escuela, viajan muchos kilómetros para poder permanecer en sus residencias. Entonces, entender que los chicos tienen que eventualmente tomar un remis, porque ni siquiera están pudiendo acceder a un transporte público coordinado y organizado para que ellos lleguen a la escuela, permanecer solo 4 horas y volverse a su casa después de haber hecho 100 y pico de kilómetros, claramente es no conocer además la realidad territorial, no solo la modalidad y la necesaria, lo que necesitan esos chicos de permanecer en las escuelas, porque de vuelta, la parte pedagógica son las 4 horas, pero el trabajo en los entornos productivos que tienen, tanto sean las escuelas técnicas como las escuelas agrarias o agrotécnicas, tiene que ver con otras horas en los tambos, en los criaderos de pollo, en los criaderos de chanchos, que hacen y complementan ese programa pedagógico. Claro. Bueno, en este caso, a nosotros nos llama la atención que sea primero, claramente hubo una improvisación en el manejo del plan jurisdiccional, porque aplicar este plan jurisdiccional a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pensando que son iguales las escuelas del interior, digamos, de la provincia, donde hay menos cantidad de alumnos, más espacio por aula en las escuelas, que las escuelas que están, por ejemplo, en el AMBA, ya de entrada hubo una falta de precisión quirúrgica a la hora de entender las realidades de cada comunidad educativa. Pero además, en el interior se suma este ingrediente, ¿no? De no entender incluso lo necesario que es la jornada completa e incluso la posibilidad que tienen de llevar adelante esta jornada completa. Claro. Los directivos han preparado protocolos especiales. Ustedes piensen que estos chicos durante todos los años que llevan yendo a la escuela, van a las escuelas y los docentes y los directivos los cuidan incluso de otras enfermedades epidémicas que siempre suceden, como las gripes, las diarreas, qué sé yo, distintas sintomatologías que suceden y que las escuelas se cuidan de que eso se propague, porque imagínense que son cursos que tienen que seguir. Felicitas, te hago un punto ahí, así le damos tiempo a Cristian, que te quiere hacer una pregunta. Felicitas, ¿cómo estás? Cristian Mira te saluda. La situación de las escuelas agrotécnicas, el nivel secundario, ¿cuál es?
Es este que te estoy contando, porque en general son escuelas de nivel secundario las que son agropecuarias técnicas donde los chicos permanecen en las residencias. Es la misma situación que se está aplicando. En todas las escuelas rurales, incluso las primarias que están dentro de la ruralidad, en contextos de parajes y aislados, también se está aplicando la jornada máxima de 4 horas. Imagínense, son chicos que viven en estancias, en puestos de los campos, que tienen que llegarse hasta la escuela y a veces son 3 alumnos en un aula, con lo cual, imagínense si no podrían evitar el contagio a través del distanciamiento de los protocolos, incluso poder quedarse todo el día con espacios al aire libre e incluso almorzar en esos comedores teniendo presentes protocolos como se realizan incluso en los restaurantes, ¿no? Sabemos que la gente va a comer al restaurante y tiene protocolos habilitados al efecto. ¿Cómo no van a poder tener las escuelas que además durante todos los años, y es parte de su idiosincrasia, cuidar la sanidad y la higiene a la hora de las meriendas y los almuerzos en el lugar? Sí, Fer. Felicita, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bien, no, la pregunta mía tiene que ver con algunos casos que se dieron también de colegios que pudieron empezar, pero después cuando fueron los inspectores del Ministerio de Educación directamente ahí les tuvieron que decir que tenían que cerrar. Para este tipo de situaciones, ¿qué es lo que se está reclamando también? Bueno, justamente por lo mismo, todavía no hay una respuesta de cuál fue el motivo fundamental por el cual obligaran a estas escuelas que habían empezado a funcionar, estuvieron casi un mes funcionando y se les obligó a cerrar. Primero, entiendo que el primer motivo es que el plan jurisdiccional prohíbe las residencias, o ni siquiera lo tuvo en cuenta porque acá se niveló para abajo y se entendió que todas las escuelas tenían las mismas problemáticas basadas en transportes públicos aglomerados de las ciudades, que no es la realidad del interior, ¿no? De las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que esa fue la primera premisa, se lo cerraron, pero ni siquiera se ocuparon de evaluar el impacto epidemiológico que tuvo durante ese mes la permanencia de los chicos en las residencias. Entonces lo que se está pidiendo es que primero que se evalúe qué impacto tuvo esa permanencia de los chicos en las residencias durante ese mes. No tienen datos, no tienen datos para tomar decisiones. Es que los datos los está ofreciendo la escuela y no tuvieron problemas. La escuela es la primera en cuidar a los alumnos en ese contexto, porque necesitan de los alumnos en la escuela para seguir adelante. Y nadie quiere tener una escuela abierta para generar contactos, todo lo contrario, es sentido común. Totalmente. Y además están acompañados por médicos que actúan y trabajan en estos protocolos, que los cuidan y los controlan. Entonces, no hay respuesta, no hay datos, y a veces la sensación incluso da es que en esta intención de nivelar a todos por igual, es forzar al abandono de los chicos de estas escuelas, digamos. La gran problemática es que cuando los alumnos no pueden continuar con esta modalidad porque no tienen los recursos, porque no llegan o porque no se les permite, se cambian de escuela, abandonan esta modalidad y se pasan a una escuela normal en la ciudad donde viven, el pueblo donde viven. Con todo lo que podría implicar en su futuro, perdóname, Felicitas, digo, con todo lo que podría implicar en su futuro formarse en una escuela agrotécnica, ¿no? Que todos ya lo sabemos. Felicitas, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Y sigamos peleando por la vuelta de estos chicos a las residencias. Claro que gracias. Sí. Gracias.